Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Espero que todos se encuentren bien en casa, estén contentos, en familia, cuidándonos, manteniéndonos en cuidado, cada uno en nuestras casas, manteniendo la oración. Quiero agradecer a toda la iglesia por el ayuno que estamos realizando en esta semana. También quiero agradecer al grupo de intercesión y al grupo de alabanza que también están en oración en una hora determinada. Así que toda la iglesia está activa en oración como debe ser, sobre todo en este tiempo. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Quiero hablar en esta tarde de unos aspectos importantes que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Pero quiero empezar de una manera distinta en un pasaje conocido por todos de cuando David se atrevió a censar al pueblo. David estaba teniendo muchas victorias y le dio por censar al pueblo, situación que desagradó a Dios, y para detener la mortandad le dijeron que tenía que comprar una heredad, hacer sacrificios para que parara la mortandad que Dios había mandado por razón del censo que él había mandado hacer, en donde salió su arrogancia, pensando que las victorias que había tenido habían sido por él y no por Dios. Entonces la Biblia dice en 2 de Samuel 24:24 que cuando llegó a la heredad para comprarla, el dueño le había dicho que la tomara, no se la quería vender, se la quería dar de manera gratuita. Y en el versículo 24 de 2 Samuel 24, David dijo lo siguiente. Y el rey dijo a Arauna es la persona que le quería vender el terreno, que le quería dar el terreno. Le dijo, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a mi Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por un determinado precio que le había ofrecido pues a este señor Arauna por la heredad. Y esa heredad que compró dio frutos, porque la Biblia dice en el versículo 25, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Es decir, hemos estado oyendo las recomendaciones que nos dan las autoridades de salud, como lavarse las manos, usar gel alcoholado, la distancia social, evitar besos y abrazos. Y esas son las alternativas físicas que nos dan nuestras autoridades. Pero también la plaga se puede detener de una manera espiritual. Para eso quiero que recordemos y quiero que entremos a lo que dice Éxodo 12, hablando específicamente de cuando el pueblo de Israel finalmente sale de la esclavitud de Egipto con esa última plaga, la plaga de los primogénitos. La Biblia dice en Éxodo 12, vaya conmigo a sus Biblias de inmediato a Éxodo capítulo 12, versículos 3 en adelante. Dice así el versículo 3 de Éxodo 12, ¿lo tiene? Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de sus padres, un cordero por familia. Vaya al versículo 5 ahora. El animal será sin defecto macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Vaya conmigo entonces al versículo 12. Dice el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando la hiera la tierra de Egipto.
quiero decirles, hermano, como todos sabemos, que de las 10 plagas, 9 de ellas no alcanzaron al pueblo donde estaba Dios. Recuerden que el pueblo de Dios estaba en Gosén y las plagas no alcanzaban a Gosén, sino a todo el resto del pueblo de Egipto. Pero esta última plaga, la plaga de los primogénitos, que es la que quiero hablar hoy, esa plaga sí no respetaba el límite geográfico. La plaga de la muerte de los primogénitos alcanzó a todo el pueblo de Egipto, razón por la cual Dios envió instrucciones a través de su siervo Moisés para que transfiriera al pueblo, al fin que cuando esta plaga llegara no los alcanzase a ellos. Y viendo esta última plaga de Egipto en comparación con este coronavirus que tenemos hoy, observé algunos aspectos que me gustaría compartir con ustedes en este viernes de enseñanza, que me parecen de importancia que ustedes las conozcan. Por ejemplo, la plaga de la muerte de los primogénitos no era una plaga general, sino era una plaga selectiva que solamente alcanzaba a los primogénitos de todas las casas, tanto de hombres como de animales. Yo te pregunto en este momento, ¿cuál es el primogénito de las casas actualmente? ¿Cuál es el primogénito de los que están en tu casa actualmente? Obviamente la respuesta sería la persona de mayor edad que esté viviendo contigo, que esté en tu casa. ¿Qué quiere decir esto? Que la plaga del coronavirus que tenemos hoy, según nos han dicho las autoridades, los expertos, es más susceptible su infectación en personas de mayor edad. Es decir, las personas de mayor edad son las que corren mayor riesgo de ser infectadas, ¿no? En la plaga de los primogénitos era una plaga que no afectaba a nadie más, solo a los que habían nacido primero. A los primeros de cada casa alcanzaba esa plaga. Así que en tu casa, ahora mismo el primogénito es la persona que tiene mayor edad en este momento. Por eso en la iglesia nosotros iniciamos tratando de advertir a las personas de mayor edad que no fueran a la iglesia, porque queríamos cuidarlos de un posible contagio. Pero a medida que se fueron agravando las cosas, tomamos la decisión, que es la decisión que todos han tomado, todas las iglesias han tomado, de cerrar sus puertas para prevenir contagios del pueblo, cuidándonos y siguiendo las instrucciones, siguiendo lo que las autoridades nos han establecido. El versículo, el primer aspecto paralelo era ese. Como segundo aspecto, en el versículo 12 de Éxodo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Mira que habla de noche. ¿Qué quiere decir eso? Que era una plaga invisible, igual que el coronavirus. La plaga de la muerte de los primogénitos, al igual que la plaga del coronavirus, es una plaga que nadie ve, solamente se sienten sus efectos. En Egipto, la muerte de todo primogénito. En nosotros solo sentimos los síntomas, solo sentimos los embates que produce el virus en el cuerpo de aquel que haya sido afectado. Pero no es una plaga que se pueda ver, de la que uno pueda huir de ella o evitarla de alguna forma, no. Es una plaga que no, está en el ambiente, no la podemos ver, y si la comparamos con aquella plaga, esa 10ª plaga, tiene un parecido en ese sentido, que es una plaga que no se ve. Los expertos dicen que la plaga del coronavirus vino de la mutación del murciélago a la serpiente y de la serpiente al ser humano en China. Que si lo comparamos con la plaga de la muerte de primogénitos, era una plaga que alcanzaba tanto a personas, a seres humanos, como a animales, al primogénito. Sin embargo, esta plaga, este coronavirus, inició en animales y terminó en seres humanos. Lo extraño es que actualmente la plaga no afecta a los animales. A pesar de que inició allí, actualmente solamente afecta al ser humano. Así que es un aspecto importante a considerar y que quería compartir con ustedes en ese sentido. Número 3. Otro aspecto importante que vemos en esta plaga
es que ambas, tanto el coronavirus como la plaga de la muerte de los primogénitos, corresponde a juicios que envió Dios. Todos sabemos lo que pasó en Egipto. Hubieron 9 plagas en donde el corazón de Faraón no se doblegó, pero hubo una última plaga, que fue la plaga que alcanzó a su hijo y que vino por el juicio de Dios por todo lo que su pueblo había sufrido en ese periodo de esclavitud de más de 400 años, en donde Dios dijo hasta aquí. Igual está pasando hoy con este coronavirus. Mencioné la última vez que prediqué por este medio, en donde les decía pues que este coronavirus ha venido como juicio de Dios por la situación que está viviendo el ser humano hoy día, que se ha apartado de él. Y como una manera de llamar esta atención, nos ha mandado esta pizca de plaga. Nosotros la vemos como algo terrible, pero para Dios pudo haber sido mucho peor. En su misericordia nos ha mandado esta plaga para solamente demostrarnos su poderío y su soberanía, y que muy bien pudiera haber sido algo mucho peor. Pero lo que vemos aquí es que en ambos casos, tanto en aquella ocasión con la plaga de los primogénitos como en este coronavirus que vivimos hoy día, no es más que juicio de Dios a la humanidad. Juicio de Dios por lo que está viendo, de muchas personas que se han apartado de su camino, de personas que no creen en Él, de personas que solamente lo buscan como si fuera un supermercado, de personas que no se han sometido a su voluntad y a sus decretos y estatutos, y por eso, hastiado de la situación, nos ha mandado este juicio que ha afectado y ha cobrado la vida de miles de personas. Escuché las noticias el día de ayer que estamos llegando al 1.000.000 de muertos en el mundo por este coronavirus que Dios ha enviado como juicio. Como cuarto punto que también he visto en cuanto al coronavirus con la plaga de los primogénitos, si usted ha leído Biblia debe saber que cada una de las plagas que Dios mandó a Egipto tenían que ver con los dioses que ellos adoraban. Dios quiso dejar en ridículo al faraón y a todo Egipto, que cada uno de los dioses que ellos adoraban tenía que ver con una de las plagas que Dios envió. La de las ranas, la de los granizos, la de la sangre. Todas las plagas tenían que ver con uno de los dioses que Egipto adoraba y con los cuales Dios lo dejó en ridículo. ¿No creen ustedes que está pasando lo mismo con el coronavirus, con el mundo actual? Vivimos en tiempos en donde la economía se creía muy fuerte, muy sólida. Y este coronavirus ha traído como consecuencia que aún los más poderosos se ven endebles hoy. Aún las instituciones, las empresas, los grandes comercios que se creían muy fuertes, hoy se han visto doblegados frente a este virus, en donde pérdidas son millonarias, en donde tanto productores pequeños como los grandes no se vieron libres de lo que está pasando hoy día. Si bien es cierto, el virus está afectando a seres humanos y que los está matando, también ha afectado comercios a nivel mundial. Todas las grandes empresas, usted menciónelas, todas se han visto afectadas a consecuencia de este virus, lo que ha traído como consecuencia el poderío de Dios, enseñándoles que no hay nada por encima de Él, y que aún los que se creían muy poderosos, como los dioses de Egipto, sufrieron ridículos con las plagas que Dios les mandó. Y este coronavirus está produciendo el mismo efecto en empresas que se consideraban muy fuertes y poderosas y que sentían que tal vez no había nada que pudiera mermarlos. Hoy se han visto doblegados frente a esto que ha enviado Dios como juicio, y que esperamos haya sido de escarmiento, y que hayamos entendido el mensaje que por encima de Dios no hay nada más importante. Hay otro punto que he visto en esta plaga del coronavirus con respecto a la plaga de la muerte de los primogénitos. La Biblia dice que
en el versículo 22 de Éxodo 12. Vaya conmigo al versículo 22 de Éxodo 12, donde dice al final: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. En esta versión dice esta mañana, pero en este coronavirus todavía estamos encerrados en nuestras casas para protegernos de los embates de este virus. ¿Qué quiere decir con esto? Que en esa plaga de los primogénitos Dios también mandó instrucciones. Había que quedarse en casa, había que conseguir un cabrito o había que conseguir un cordero de no más de un año, había que matarlo con un lebrillo, poner la sangre en los dinteles y en los postes. Es decir, instrucciones que había que realizar a lo externo de la casa, pero también habían instrucciones a lo interno de la misma. La instrucción externa era poner la sangre del cordero de menos de un año en el dintel y en los postes de la casa. Eso era a nivel externo. A nivel interno también habían instrucciones que había que cumplir. Había que cocer o comerse el cordero o el cabrito de menos de un año. Si era demasiada carne, había que compartirla con el vecino, que es un aspecto que debemos hacer nosotros hoy también, porque tal vez tú puedas comer bien una o dos veces al día, pero hay gente que no puede, hay gente que no tiene. Por eso al principio, cuando el gobierno decía quédense en casa, era como fácil decirlo, porque había gente que se podía quedar en su casa, pero a morirse adentro, porque no tenía que comer. Y todavía hay gente que está pasándola muy duro, que no tiene con qué no tiene con qué llevarse a la boca un bocado de algo, como tienen otros que tienen la posibilidad de hacerlo. Y por eso me agrada que los bonos, la ayuda económica y de víveres están llegando a los más necesitados, porque existe mucha gente en este país que no se podía dar el lujo de quedarse encerrado en casa porque no tenía que comer. Encerrarse implicaba, como la viuda de Sarepta, comer ella y su hijo un bocado y morirse, porque no tenían que comer. Gracias a Dios la ayuda está llegando y se está sustentando a la gente que menos tiene, y eso es una situación que de verdad me alegra mucho. Pero la Biblia menciona que habían instrucciones internas. Había que comer el cordero, si era demasiado compartirla con el vecino, y nadie podía salir de su casa. Nosotros sufrimos por no estar en la iglesia, pero sin salud no se puede hacer nada. Sin la salud no podemos volver ni a nuestras actividades privadas, laborales o sociales, ni a la iglesia. Por eso es importante que nos cuidemos, nos mantengamos en casa, obedeciendo a las autoridades y manteniendo el altar. Ese altar que hizo David en el terreno que le compró a Arauna, en donde hizo holocausto para que Dios sanara y parara la mortandad. ¿Qué es lo que tu casa y la mía debemos hacer en este tiempo? En oración. Sabemos que mantener la oración de toda una casa no es fácil, porque no todos creen. Pero como bien decía David, no haré un sacrificio que no me cueste. Toda casa debe procurar que sus miembros entren en oración, entren en la súplica y en el ruego, para que Dios pare la mortandad y escuche. La Biblia dice en 2 de Samuel 24-25 que Dios escuchó la súplica y paró la mortandad. Y es lo que debemos hacer nosotros también. ¿Qué significa la sangre en el dintel? En el dintel de las puertas normalmente está un número. En las casas normales siempre tienen un número, no todas lo tienen, pero hay casas normalmente el dintel representa un número, representa la identidad. La sangre del dintel establecía la identidad que usted y yo tenemos para Dios. Cuando el ángel veía la sangre en el dintel y en los postes, pasaba, él sabía que ahí había gente de Dios. Y es lo que nosotros debemos procurar, que cuando el ángel pase por este coronavirus, pase por nuestras casas, no puede entrar, porque dentro hay gente que tiene un altar orando y clamando e intercediendo delante de Dios para que la mortandad no llegue a esa determinada casa, a ese determinado hogar. Y por eso la sangre del dintel simplificaba o representaba la identidad.
También la Biblia habla de que tenían que estar todos en casa, nadie podía salir. Eso habla de unidad. Debemos estar unidos, todas las familias, en unidad. La unidad no es fácil, créeme. No en toda casa se puede lograr la unidad. Siempre hay elementos que alteran el orden y la unidad familiar. No todos los miembros de la familia son obedientes a las cosas de Dios. Y muchos son reacios. Pero como bien decía David, este es un sacrificio que nos debe costar a todos. Y debemos procurar, de una forma u otra, ser de influencia en nuestra casa para que todos los miembros de ella vengan a los pies del Señor. Con esto termino. Les pido pues que nos mantengamos en oración. Prepárese para este domingo. Mantenémonos firmes en las cosas de Dios y que Dios le bendiga a todos. Hasta el próximo domingo, amados hermanos.